Estamos hablando de visión. Déjame ampliar un poco más la cuestión de la visión. La primera visión que una persona debe tener, ¿cuál es? La visión de Dios. Es la primera visión. Yo digo que necesitamos de 3 visiones. La visión de Dios, la visión de nosotros mismos y la visión de la iglesia de Dios. Allá la noche hablamos de la experiencia de Pablo, que tuvo una visión de quién era Dios y qué era la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Se acuerdan o no? Pablo estaba yendo para Damasco cuando el Señor le apareció. Y en este momento, él vio que Dios era el Kyrios. ¿Y cuál es la consecuencia de la visión que Dios es Kyrios? Que yo soy siervo. O sea, en la visión de Dios yo me veo. En la luz de Dios vemos la luz. Es Dios que derrama luz en nuestras tinieblas. Amén. ¿Están de acuerdo? Entonces la primera visión es la visión de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Puede ser un personaje que está lejos, en otras galaxias, que han hecho todas las cosas y se ha alejado de nosotros. Esa es una visión. Pero hay otra visión de un Dios que hizo todo y se hizo carne y vino a habitar con nosotros y en nosotros. Esta visión de un Dios tremendo que vino a ser morada en nosotros es la visión que nos transforma. La visión de un Dios que crió todas las cosas y está por encima de todo, lejos. Esa visión no causa transformación en nuestras vidas. Por la gracia de Dios, yo he tenido el privilegio de trabajar en varias culturas. Y hay culturas que creen en Dios, pero un Dios lejos. Un Dios lejano. Solamente nosotros tenemos un Dios que bajó hasta nosotros. Y vino y se hizo carne. Hermanos, la frase que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tal vez sea la frase más explosiva de todas las frases de la Biblia. Porque eso trajo toda la diferencia en la historia del ser humano, la venida de Cristo. La fe en la majestad de Dios, la fe o la visión en el señorío del Señor. Dios es nuestro Señor. Ayer vemos un poquito de los derechos de un rey sobre las vidas de aquellos que dicen que Jesucristo es el Señor. ¿Se acuerdan? De Samuel capítulo 8. Tener visión de la santidad de Dios. La visión de la santidad de Dios nos hace santos. Cría en nosotros el deseo de ser santo. En los días de Isaías, él tuvo una visión. ¿Se acuerda? Cuando Urias muere, ¿qué ve Isaías? Ve al trono de Dios. ¿Y qué sucede con él? ¿Qué dice él? ¿Y qué dice él? Ay de mí. Ay de mí. La primera cosa que sucede cuando uno ve a Dios es ver también a sí mismo. Y conoce su miseria, conoce su pecado.
la visión de Dios. La Biblia cuenta la historia de dos hombres que fueron a orar. ¿Se acuerda de ese texto? En Lucas 18, dos hombres fueron a orar. Y también ese texto me parece que Jesús estaba con buen humor. Porque la descripción que le hace es muy interesante. Dice que ese hombre oraba de sí a sí mismo. O sea, ¿quién era su Dios? Él. ¿Y cuál nombre él oraba? En su nombre. En el término de su oración, que decía él, en mi nombre, amén. Porque oraba de sí para sí. Y en este caso, él no veía la luz. Él no percibía quién era. Pero otro hombre no ousaba, se dice, ousaba levantar sus ojos. ¿Qué decía él? Ten misericordia de mí porque soy pecador. Interesante que el primero decía no soy y el otro decía soy. No soy como este, no soy como este. Es decir, no tenía una visión clara. Él decía no soy. El otro cuando ve a Dios dice yo soy. Porque en la luz del Señor yo comprendo quién soy. Amén. Como en un espejo vemos la gloria de Dios. ¿Qué vemos en el espejo normalmente? O sea, en el espejo vemos la gloria de Dios. ¿Qué somos nosotros? Según este texto, la gloria de Dios. Cuando tú llegas delante del Señor, tú ves en primer lugar la miseria que eres, la miseria que soy. Y cuando veo la miseria que soy, también veo que soy un pecador lavado, que soy un pecador limpio, y ahora paso a ver la gloria de Dios en mi vida. Amén. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy hijo, soy santo. ¿Y tú? Estoy hablando de mí. ¿Y qué hablarías tú de ti? Algunas veces yo hablo a mis hermanos, llego y les saludo. ¿Cómo está, por ejemplo, Santo David? ¿Cómo estás? Y algunas personas dicen, no, no soy santo. Bueno, mi Biblia dice que nosotros somos santos. Y debo hablar lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia de ti mismo? Que tú eres santo, que tú eres comprado. Esta visión de lo que la Biblia dice que soy, cambia mi comportamiento, porque paso a vivir como santo que soy. ¿Me comprende, hermanos? La palabra dice que nosotros debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. O sea, en la medida que comprendo que soy santo, paso a vivir como santo. Hago cosas de santo. No combina un santo hacer cosas no santas. ¿Qué te parece? O sea, la palabra de Dios nos llama a vivir una vida coherente. Somos santos, ¿cómo debemos vivir? Como santos. Somos hijos de Dios, ¿cómo debemos vivir? Como hijos de Dios. Amén, queridos. Somos misioneros de una nación santa en medio a una cultura no santa. ¿Qué debemos hacer? Nos comportar como santos y predicar la santidad de Dios. No hay transformación si no hay cambio de entendimiento. Yo hablé otra vez aquí. Si queremos cambio de comportamiento, debemos tener cambio de conceptos. Los conceptos determinan el comportamiento. Y aquí estamos hablando de una visión de Dios, primero. Y esta visión debe producir en mí una primera cosa, que es la frase, ay de mí.
Ay de mí, se dice. Si una visión de Dios no produce esta frase, ese sentimiento, este grito, este clamor, alguna cosa no está sucediendo. Tal vez no estemos viendo a Dios. Porque la visión de Dios nos impacta. Alguna vez he escuchado personas que dijeron que tuvieron una visión de Dios y salieron brincando así, como si tuviera visto cualquier cosa. Yo pienso, o esta persona creció tanto, o Dios bajó demasiado. Porque aquellos que tuvieron una visión de Dios en la Biblia, cayeron como muertos, entraron en pavor, fueron aterrorizados por la visión de Dios. Que Dios restaure a visión de Dios en nuestra vida. Que tengamos una visión de Dios coherente con las Escrituras. Un Dios santo, terrible. Amén. Un Dios santo que es terrible. Pero es alguna cosa muy extraña. Porque al mismo tiempo que tengo un terror de Dios, soy atraído por Él. ¿No es así, hermanos? Tengo miedo, tengo temor de Dios, pero al mismo tiempo soy atraído por su bondad, por su amor. Bueno, visión de Dios, visión de mí mismo y visión de la iglesia de Dios. ¿Por qué visión de la iglesia de Dios? Por favor, toma tu Biblia conmigo en 1 de Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, desde el 11, el capítulo 11, mejor. Primera carta de Pablo a los Corintios, 11, desde el 27, por favor, vamos a leer. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, comer la copa, beber de la copa, comer del pan, sin tener visión de la iglesia, sin comprender la iglesia de Dios. Come y bebe indignamente, atrayendo juicio contra sí mismo. En causa de esto, por esta causa, hay entre nosotros hermanos que están como enfermos, debilitados y muchos duermen. ¿Qué te parece? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? Queridos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, amén, verdad. Pero, ¿puedo yo vivir sin la iglesia? Eu estava hablando em Cochabamba, em Santa Cruz, que um tempo alguém puso no boletim da igreja uma frase muito interessante, que nunca me olvidei, que há duas coisas impossíveis de fazer solito. Uma é casar-se. Que parece a vocês casar solito? Que lhes parece? Vale, não? Não. Pero sabe que há pessoas que não las crê mais em matrimônio. Não crê. Não conosco alguém que pueda confiar, então vou casar-me solito.
Porque todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, voy a estar solito. ¿Qué te parece? Es imposible. También de manera ridícula, hay personas que dicen soy cristiano, pero no tengo compromiso con ninguna iglesia. Por favor, vamos reír también. Ridículo. ¿Cómo podrías tú sobrevivir sin la iglesia de Cristo? Sin la sangre de Cristo que pasa por las venas y arterias del cuerpo de Cristo. Hay cristianos que piensan que la sangre de Cristo es individual. Yo tengo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no está en mi mano, está en mi cuerpo. Y si mi mano está presa, se diz, ligada, conectada a mi cuerpo, la sangre produce sus efectos. Amén, queridos. ¿De qué estamos hablando? De comunión con la iglesia. Si estuviéramos, si andarmos en la luz, como Él en la luz está, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. ¿Dónde la sangre produce purificación de nuestros pecados? En medio al cuerpo. ¿Cuál es la visión de iglesia que tienes? No, yo participo de algunas reuniones. Eso no es pertenecer a la iglesia. Jesús Cristo habla en Juan 6 de comer y beber la carne. Y le pregunto, ¿dónde está la carne de Cristo hoy día? Está en la hostia, en el sacrario. La sangre y la carne de Cristo está a su lado ahora. Y debemos comer uno de los otros. Beber de la vida de Cristo que está en nuestros hermanos. Y ofrecer la vida de Cristo que está en nosotros. Es imposible vivir sin la iglesia. ¿Algún amén por ahí? Es imposible. Querido, aunque a ti no te guste, tú no puedes vivir sin mí. Yo no puedo vivir sin ti. Ahora, hay hermanos que a mí no me gustan, ¿sí o no? Y hay personas que no soy simpático para con ellas. Pero la Escritura no da mandamiento que gostéis unos dos otros. ¿Cómo es la expresión? ¿Así es? Gostéis un de los otros. No está escrito esto. Porque gostamos de café o no gostamos, de mate o no gostamos. La palavra habla de amar e não gostar. A mim não me gusta. Bueno, passe a gostar. Necessitamos los uns de los outros. Não podemos permitir que nada nos separe uno de los outros. Nada, nada, nada. Permitir separação de nós outros está bajo el espíritu del anticristo. Porque el trabajo de Cristo en la cruz es nos juntar, nos poner un solo cuerpo. Entonces, cuando permitimos que haya separación de nosotros, estamos bajo el espíritu del anticristo. Pancho está me hablando de personas que dicen que Bill Gates es el anticristo, o la bestia, no sé, el anticristo. Steve Jobs parece que no. Ori Bergoglio, no. Pero queridos, anticristo es una actitud que tenemos en nuestro corazón de separar a los hermanos, de nos separar de los hermanos. Por esta causa muchos están enfermos, algunos dolientes y otros que duermen. Necesitamos de un despertamiento en nuestras vidas, amén, hermanos. O sea, necesitamos participar de la vida de unos de los otros. Necesitamos.
Necesitamos dessas três visões. Necessitamos que Deus nos ensine a estas coisas. Bueno, vamos caminhar saltando algumas coisas hasta Hebreus 9. Queria tomar um tempo em Hebreus 11, pero outra vez, algum dia, Deus mediante, em las nuvens. Porque ali não há relógio, não? Ali. Hebreus 7, 8, 9 e na parte del 10 nos ensina uma coisa muito interessante, muito importante. Nos ensina que é o Antigo e o Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento não é uma questão de livros. Alguns hermanos pensam que todo lo que está escrito antes de Malaquías, como Antigo Testamento, tem um valor mais baixo de lo que está escrito depois de Mateus. Ou seja, o Antigo Testamento termina em Malaquías, o Novo Testamento começa em Mateus. Queridos, Novo e Antigo Testamento não é uma questão de livros. Porque se assim fuera, o Antigo Testamento deveria terminar em Mateus 26. Quando Jesucristo toma a copa e diz, esta é a copa de mi sangre. Ou talvez deveria terminar quando Cristo morrer na cruz. Pero o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento? Antigo Testamento é sangre de animais. Sangre de toros, sangre de novilhos, como é? Ovejas, de palomas. Novo Testamento é o sangue del Cordeiro Imaculado del Senhor. Esse é o Novo Testamento. Antigo Testamento é a lei escrita em tablas de piedra. Novo Testamento é esta mesma lei escrita no coração e na mente. Antigo Testamento é quando temos a motivação, o medo. E o Novo Testamento, a motivação é o amor. Antigo Testamento é o sacerdócio levítico. Novo Testamento é o sacerdócio de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? A figura de Cristo. Alguns escritores dizem que ele é o mesmo Cristo que apareceu no Antigo Testamento. Antigo Testamento, sacerdócio temporal. Novo Testamento, sacerdócio eterno. Antigo Testamento, sacerdotes que eram mediadores. Novo Testamento, entrada direta delante de Deus, velo rasgado. Amém, hermanos? Não é uma questão de livros, é uma questão de compreensão e de fé no sacrifício de Cristo. Antigo Testamento, uma família sacerdotal, a família de Leví. Novo Testamento, todos somos sacerdócio real. Me compreende, hermanos? Porque mira, todas as ensinanças de Cristo foram baseadas no Novo ou no Antigo? As ensinanças de Pablo foram baseadas no Antigo ou no Novo? Só havia o Antigo. Para Pablo, para Cristo, para Pedro, não havia Antigo Testamento, havia as Escrituras. Por isso, Pablo, em 2 Timoteo 3, ele diz que toda escritura inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para redarguir, para nos edificar, para nos instruir, para ser com que seamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. De qual escritura? De Gênesis, Éxodo, Número, Deuteronômio, hasta Malaquias.
Entonces, por favor, no permitan que personas te enseñen que tenemos una escritura de primera clase y una escritura de segunda clase. Todo es palabra de Dios. Por esto vas a encontrar hombres en el tiempo del Antiguo Testamento con corazón del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tu palabra limpia, tu palabra es más deseable que oro puro. Tu palabra trae sabiduría a los simples, como dice, simples. Tu palabra es más dulce que la miel. Eran hombres con corazón del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento no es una cuestión de, ni siquiera de libros o de tiempo. Es donde está la escritura. Antes en tablas de piedra y ahora está en tablas de carne en nuestro corazón. Amén. Hay personas ahora que están en el Antiguo Testamento, que creen en obras, que creen que debe se esforzar para agradar al Señor. El Nuevo Testamento nos enseña que ahora somos agradables a Dios en el amado. O sea, por favor, escúchame muy bien, para que no me interprete de manera equivocada. Yo fui liberto de la necesidad de me esforzar para agradar al Señor. Porque Jesucristo foi totalmente agradável a Deus. E eu dentro de Jesucristo sou agradável ao Senhor. Agora, porque amo a Deus e eu hago coisas agradáveis a Ele. Há dicho em Brasil, há uma maneira de falar em Brasil, que quando niño está fazendo alguma coisa equivocada, algum mal hecho, as pessoas dizem que Deus não ama a niños que fazem essas coisas. Não sei se é o mesmo aqui em Bolívia. É uma mentira de Satanás. Porque Deus ama a los niños que hacen mal hechos y a los niños que hacen buenas cosas. A Deus, a Él no le gusta de las cosas que los niños hacen. Porque a los niños Deus ama siempre. Para mim, queridos, foi uma libertação tremenda. Porque eu pude entrar no Santo de Deus, no Santo de los Santos. Não confiado em minhas obras, pero confiado em la obra de Cristo. Quando Cristo morreu em la cruz, derramou sua sangue, Ele tomou este sangue e entrou delante del Padre e apresentou sua sangue, e a sangue del Cordeiro satisfizo completamente a justiça de Deus. Que te parece? É libertador? Nuevo Testamento. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito Santo e não segundo a carne. Não há mais. Não temos deudas. Não temos deudas. Que te parece? Isto é o Novo Testamento. Ora, não posso legar delante do Senhor, porque eu he pecado a semana passada. Esse é o Antigo Testamento. Porque Deus, antes de la fundación de los tiempos, me ha perdonado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes que yo existiera, antes que yo pecara, antes que yo me arrependiera, antes que yo pidiera perdón al Señor. Entonces, ya que Dios me ha perdonado desde antes de la fundación de los tiempos, vamos a hacer una fiesta y vamos a pecar. ¿Qué nos enseña Pablo con relación a esto? ¿Cómo pecaremos si hemos sido muertos con Él? Y todos aquellos que murieron con Cristo pueden ser ahora morir su naturaleza pecaminosa, la prostitución, la lascivia, la prostitución en nuestras vidas. ¿Por qué morimos? Amén. ¿De qué estamos hablando? Nuevo Testamento.
Y el capítulo 8, 9, ven hablando de ordenanzas antiguas, del santuario antiguo en contraposición al nuevo santuario. El capítulo 9 habla de Jesucristo, el sumo sacerdote de los bienes futuros, de los bienes realizados en Dios. Va hablando de esas cosas. Habla de Cristo se ofreciendo una sola vez, no por sí mismo, porque los antiguos sacerdotes necesitaban ofrecer sacrificio por sí mismos y por nosotros. Por eso que el sacrificio se renovaba año por año. Pero vino un sacerdote sin pecado, que no necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo, y ofreció a Dios el sacrificio que puede suplir todas nuestras necesidades delante del Señor. ¿Qué te parece? ¿Es motivo de fiesta? ¿Y por qué no hacemos fiesta? Y en el 26, él dice que Dios aniquiló el pecado. Mira, cuando entramos en Cristo fuimos muertos. Amén. Fuimos muertos. Pero para que no hubiera ninguna duda, Dios mató también el pecado. Mató el pecado y el pecador. Quitó la fuerza del pecado. Ahora no más vivimos bajo el poder del pecado. Amén, queridos. Como si fuéramos obligados a caminar bajo el pecado. Antigamente el pecado era una fuerza que operaba en nosotros y no teníamos alternativa. Hoy día el pecado es una opción. Es una opción. El pecado está a puerta de nuestro corazón. A nosotros cumple dominar el deseo de pecar, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Ahora mira, queridos, delante de cosas tan tremendas, delante de cosas tan fantásticas, él entra en el capítulo 10, hablando de las sombras de los bienes futuros, o sea, esas cosas que están delante de nosotros, y nos enseña el versículo 19, capítulo 10, el 19, déjame abrir en castellano, Hebreos 11, Hebreos 10, el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mira, Él pone aquí dos bases sobre la cual Él va a nos enseñar cómo actuar. Él va a nos dar algunas órdenes, pero Él pone esas dos bases en este texto. La primera base, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, por un nuevo camino. Y el 21, teniendo un gran sacerdote, Él pone estas bases, que dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados de cuerpo con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahora el 24, Él nos da aquí tres órdenes. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para nos estimular. ¿A qué, queridos? Al amor, a las buenas obras y a congregar. Esas tres cosas. El versículo 25 dice, no dejando a la congregación.
Então são três coisas que devemos nos estimular. Primeiro, nos estimular ao amor. Segundo, nos estimular a las buenas obras. Terceiro, nos estimular a congregar. Congregar não é participar de uma reunião. A palavra congregar significa pertencer a uma grey. Que é grey? Que é grey? Rebanho. Congregar significa pertenecer. Congregar significa ser propriedade de um rebanho. E ele aqui está nos ensinando sobre estes fundamentos que ele está dando desde o 7. La visión de la gloria, la visión del sacerdocio, la visión de la eternidad, la visión de la entrada en los santos de los santos. Él nos enseña a cómo vivir entre nosotros. Percibe, hermanos, como é importante o amor, porque ele põe neste mesmo nível de assunto, de tema. Em meio a este tema, ele nos diz: estimulemos-nos al amor, a las buenas obras e a congregar. Tu estás estimulando tu irmão al amor? Tu estás ensinando tu irmão a amar? Ora, o que é amar? Não vamos ter tempo de tocar em todos os pontos. Pero Deus é Deus e vai falar com cada de nós e vai nos ensinar, porque a promessa de Deus é que Ele iba nos guiar a toda a verdade. Então Ele não necessita de chamar. A Deus graças. Sou completamente indispensável. Ele não. Ele não. Que é amar? Que é amar? Deixa-me recordar a ti que amar tem pouco a ver com sentimento. Pouco a ver com sentimento. Há um tipo de amor que tem a ver com sentimento. O amor eros, o amor fileus, tem a ver com sentimento. Mas o amor de Deus não tem muito a ver com sentimento. Tem a ver com atitude e serviço. Atitude e serviço. Porque Deus de tal maneira ha amado o mundo que dio. Que dio. Sim. Que é amor? Dar, entregar, abrir mão, servir. Servir hasta a última consequência. Como posso dizer que amo se não me entrego? Como posso dizer que amo se não sirvo? Então, aqui a enseñança é que nos estimulemos a amar. E amar é servir, é entregar-se. Amém? E há um texto em 2 Coríntios 12, 15, que diz que de buena voluntad, não, ele diz que com mais buena voluntad me gastaré e me deixaré gastar, aunque amando mais, seja menos amado. Que te parece? Amar é gastar-se. Agora, eu, Jamé, homem natural, a mim não me gusta me gastar por las pessoas. Eu sou uma pessoa comum, não sou um ángel. Então a mim não me gusta gastar. Menos aún que as pessoas me gastem. Como seria gastar? Como seria pessoas gastar a mim? Como seria? Tomar, por exemplo, algumas coisas que são preciosas para mim. Por exemplo, para mim os livros são coisas muito preciosas. E há irmãos que chegam em minha casa e tomam um livro com propósito eterno de algum dia, Deus mediante, algum dia devolver. Qual é o texto que devo recitar neste momento? Me deixarei gastar e me gastarei, aunque amando mais, seja menos amado. Há irmãos que tomam meu coche para viajar com ele e devolvem sem gasolina, às vezes sucio,
¿Cuál es el texto que debo recitar en este momento? De buena voluntad me gastaré y me dejaré gastar, aunque amando más sea menos amado. Hay personas que llegan en mi casa con los pies sucios de barro y salen tranquilos. ¿Cuál es el texto que debemos recitar en este momento? ¿Vamos? De buena voluntad me gastaré y me dejaré gastar, aunque amando más sea menos amado. ¿Cuáles son las cosas que acontecen en tu vida que tú sientes que las personas están gastando a ti? ¿Cuáles son? Por favor, algún ejemplo, por favor. Este pueblo es muy silencioso, ¿no? Tiempo. Hay personas que toman nuestro tiempo. De buena voluntad me gastaré y me dejaré gastar, aunque amando más sea menos amado. ¿De qué estamos hablando? De amar. Esto es amar. Buenas obras. Los evangélicos, de manera general, piensan que buenas obras son para católicos y espíritas. Los espiritistas, ¿no? Ellos hacen buenas obras. Queridos, buenas obras son el objetivo por lo cual Dios nos ha puesto en esa tierra. Hacer buenas obras. Pero ¿a quiénes? Aquellos que necesitan, que merecen, no importa, que necesitan. Jesús habló sobre isso de uma maneira muito interessante, quando ele habla de um sacerdote, de um levita e de um samaritano. ¿Se acuerda? Esto es buenas obras. Quando o sacerdote passa de largo de um homem que havia sido assaltado. O sacerdote não pode se involucrar com essas coisas carnales. O levita é o mesmo. E um homem, um samaritano, Jesucristo hace como para uma espina em los fariseus, não? Porque poderia tomar um grego, havia passado, pero um samaritano. Samaritano para os judeus eram como perros. E Jesus toma o exemplo de um samaritano. Não poderia ser nada pior para os judeus. Tu conoces a história. Queridos, estamos vivendo um tempo de muita insensibilidade. Pessoas passam malo cerca de nós e não hacemos caso. Buenas obras, esta deve ser a marca de la igreja. Mateus habla que as pessoas verão as buenas obras e ele chama de luz. E as pessoas glorificarão al Padre que está en los cielos por ver nuestras buenas obras. Jesús llama nuestras buenas obras de luz. Verán vuestra luz. Y los hermanos saben, no necesito decir, que buenas obras hacen parte del juicio final. Venid y entrad en el descanso, porque me has visto nudo, me has visto con hambre, me has visto en la cárcel. ¿Te acuerdas? Es materia de juicio, las buenas obras. No podemos olvidar de las buenas obras. Y el tercer punto, debemos nos estimular a congregar, a ser parte. Si tú percibes que tu hermano se está enfriando en la comunión, debemos ir atrás y ayudarlo. No permitir que nada nos separe. Quiero decir a ustedes que es en medio a coisas tão tremendas que Ele nos ha declarado, del sacerdócio, de las coisas futuras, que Ele puso essas três coisas que devemos praticar. Agora, por favor, para terminar, vamos ler o 26. Que diz o 26? A mim não me gostaria de ler esse texto, pero esse texto, ele cierra uma ideia. O 26, que diz: porque se pecaremos, ¿de qué está hablando él, hermanos? De las cosas que él habló antes, de la falta de amor, de la falta de buenas obras, de la falta de congregar y la falta de estimular los unos a los otros, esas cosas. Y le llama eso de pecados voluntarios.
Ele toma isso como pecados voluntários. Que diz ele no 26? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de haver recebido o conhecimento de la verdade, já não queda mais sacrifício por los pecados, sino uma horrenda expectação de juízo e de hervor de fuego que há de devorar a los adversários. Ele chama as pessoas que não fazem isso de adversários. Que lhes parece, queridos? Queridos, eu não queria ler esse texto, mas aí está. E eu não posso escolher os textos agradáveis, os textos desagradáveis, não está aí. Está aí. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos edificar, para nos redarguir, para nos instruir, para que seamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que Deus nos bendiga. E por favor, quando tenhas tempo, abra esse tremendo livro de Hebreus, abra o livro de Santiago, abra os livros de Pedro e leia-os como instrução de como viver em meio a culturas que não são a nossa. Vamos orar? Vamos orar? Não sei que vas a orar tu, pero haga a oração que o Espírito Santo lhe inspire nesta hora, por favor. Padre, aqui estamos, delante tuyo, gozosos, porque tu nos has dado as Escrituras. Senhor, que tremendas são elas, que hermosas são tus palavras. Senhor, são dulces como la miel. Também, Senhor, são perfeitas para nos ensinar, para nos dar sabedoria. E aqui estamos delante das Escrituras, que vieram de tu próprio coração. E agora, Senhor, queremos abrir nosso coração para receber tus Escrituras. Não queremos ser pessoas que miram as Escrituras e não praticam, como aqueles que miram ao espejo e se olvidam de sua faz, de sua cara. Queremos que tua Escritura entre em nosso coração e abra sua obra. E haga sua obra em nós. Padre, no nome de Jesus, abrimos nosso coração para que tu palavra pueda produzir em nós lo que deseas. Toma nosso coração e nos ensina a viver em acordo com tu coração. E no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos bendiga. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? El misterio de la cruz no puedo comprender, las agonías del Calvario, que el perfecto santo a su Hijo molió, bebió la amarga copa en vez de mí. Tu sangre ha lavado mi pecado, gracias Cristo. La ira del Padre satisfecha está, gracias Cristo. Y antes tu enemigo, hoy sentado a tu mesa, gracias Cristo.
Gracias Cristo.